Capítulo 8. El segundo principio que propondré con este propósito es el siguiente. Sin sinceridad y diligencia en una obediencia universal, no se puede obtener la mortificación de ningún deseo perturbador. El otro principio estaba dirigido a la persona, a la cosa misma. Explicaré un poco esta posición. Un hombre encuentra un deseo que lo lleva a la condición descrita anteriormente, es poderoso, fuerte, tumultuoso, lo lleva cautivo, lo atormenta, lo inquieta, le quita la paz, no puede soportarlo, por lo tanto, se pone en su contra, ora en su contra, gime bajo él, suspira por ser liberado. Pero mientras tanto, quizás, en otros deberes, en la comunión constante con Dios, en la lectura, la oración y la meditación, en otras formas que no son del mismo tipo que el deseo con el que está atormentado, es laxo y negligente. Que ese hombre no piense que jamás logrará la mortificación del deseo que lo angustia. Esta es una condición que no pocas veces sucede a los hombres en su peregrinaje. Los israelitas, bajo la conciencia de su pecado, se acercaron a Dios con mucha diligencia y fervor, con ayuno y oración. Isaías 58, muchas expresiones de su fervor en la obra se muestran en el versículo 2. Me buscan cada día, y se deleitan en conocer mis caminos, preguntan por los decretos de justicia, se deleitan en acercarse a Dios. Pero Dios rechaza todo. Su ayuno es un remedio que no lo sanará, y la razón dada en los versículos 5 a 7 es porque eran particulares en este deber. Atendieron diligentemente a eso, pero en otros fueron negligentes y descuidados. Aquel que tiene una llaga supurante es la expresión de las Escrituras sobre él, surgida de un mal hábito del cuerpo, contraído por la intemperancia y una mala dieta, que se aplique con toda la diligencia y habilidad que pueda para curar su llaga. Si deja el hábito general de su cuerpo bajo desórdenes, su labor y esfuerzo serán en vano. Así serán sus intentos de detener una hemorragia de pecado y suciedad en su alma, y no es igualmente cuidadoso de su temperamento y constitución espiritual universal. ¿Por qué? Este tipo de esfuerzo para la mortificación proviene de un principio, base y fundamento corruptos, de modo que nunca procederá a un buen resultado. Los principios verdaderos y aceptables de mortificación se insistirán después. El odio al pecado como pecado, no solo como algo doloroso o inquietante, un sentido del amor de Cristo en la cruz, están en la base de toda verdadera mortificación espiritual. Ahora bien, es cierto que lo que digo procede del amor propio. Te aplicas con toda diligencia y fervor para mortificar tal deseo o pecado. ¿Cuál es la razón de ello? Te inquieta, te ha quitado la paz, llena tu corazón de tristeza, y angustia, y miedo, no tienes descanso a causa de ello. Sí, pero, amigo, has descuidado la oración o la lectura, has sido vano y laxo en tu conversación en otras cosas, que no han sido de la misma naturaleza que el deseo con el que estás angustiado. Estos no son menos pecados y males que aquellos bajo los cuales gimes. Jesucristo también sangró por ellos. ¿Por qué no te aplicas también contra ellos? Si odias el pecado como pecado, cada camino malo, ¿no serías menos vigilante contra todo lo que entristece e inquieta al Espíritu de Dios, que contra aquello que entristece e inquieta a tu propia alma? Es evidente que luchas contra el pecado únicamente por tu propia molestia a causa de él. Si tu conciencia estuviera tranquila bajo él, lo dejarías en paz. Si no te inquietara, no debería ser inquietado por ti. Ahora, ¿puedes pensar que Dios apoyará tales esfuerzos hipócritas, que alguna vez su espíritu dará testimonio de la traición y falsedad de tu espíritu? ¿Crees que te aliviará de aquello que te atormenta, para que puedas estar libre de aquello que no menos le entristece a él? No. Dice Dios, aquí está uno, si pudiera librarse de este deseo, nunca más oiría hablar de él, que luche con esto, o está perdido. Que ningún hombre piense hacer su propia obra sin hacer la de Dios. La obra de Dios consiste en la obediencia universal, ser liberado de la presente perplejidad es únicamente su propia. De ahí que el apóstol diga, 2 Corintios 7:1, limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si vamos a hacer algo, debemos hacer todas las cosas. Así que, entonces, no se trata solo de una intensa oposición a este o aquel deseo peculiar, sino de un marco y temperamento de corazón universalmente humilde, con vigilancia sobre cada mal y para el desempeño de cada deber, que es aceptado. 2. ¿Cómo sabes tú que Dios no ha permitido que el deseo con el que has estado perplejo adquiera fuerza en ti y poder sobre ti, para castigarte por tus otras negligencias y tibieza común al andar delante de él, al menos para despertarte a la consideración de tus caminos, para que puedas hacer una obra completa y un cambio en tu curso de andar con él? La ira y el predominio de un deseo particular son comúnmente el fruto y resultado de un curso general descuidado y negligente, y eso por una doble razón. 1. Como su efecto natural, si se me permite decirlo. El deseo, como mostré en general, reside en el corazón de cada uno, incluso el mejor, mientras vive, y no pienses que la Escritura habla en vano, que es sutil, astuto, que seduce, tienta, lucha, se revela. Mientras un hombre mantiene una vigilancia diligente sobre su corazón, su raíz y fuente, mientras, por encima de todas las cosas, guarda su corazón, de donde provienen los problemas de la vida y la muerte, el deseo se marchita y muere en él.
Pero si, por negligencia, surge de alguna manera particular, obtiene un paso hacia los pensamientos a través de las afecciones, y desde ellas y por ellas tal vez se manifiesta en pecado abierto en la conversación, la fuerza del deseo se dirige hacia ese camino que ha encontrado, y por ese camino principalmente se esfuerza, hasta que, habiendo obtenido un paso, luego inquieta y molesta, y no es fácil de contener. Así, tal vez, un hombre puede verse obligado a luchar toda su vida con dolor con aquello que, mediante una estricta y universal vigilancia, podría haberse prevenido fácilmente. 2. Como dije, Dios a menudo lo permite para castigar nuestras otras negligencias, pues al igual que con los hombres malvados, los entrega a un pecado como juicio de otro, uno mayor para el castigo de uno menor, o uno que los retendrá con mayor firmeza y seguridad para aquel del que posiblemente podrían haber obtenido liberación. Así incluso con los suyos, lo hace, dejarlos a veces a algunos trastornos molestos, ya sea para prevenir o curar algún otro mal. Así fue que el mensajero de Satanás fue dejado libre sobre Pablo, para que no se exaltase desmedidamente por la grandeza de las revelaciones. No fue una corrección a la vana confianza de Pedro, que fue dejado para negar a su maestro. Ahora, si este es el estado y la condición del deseo en su prevalencia, que Dios a menudo permite que prevalezca, al menos para advertirnos y humillarnos, tal vez para castigarnos y corregirnos por nuestro caminar general laxo y descuidado, es posible que el efecto sea eliminado y la causa continúe, que el deseo particular sea mortificado y el curso general no se reforme. Entonces, aquel que realmente, a fondo y de manera aceptable quiera mortificar cualquier deseo inquietante, que se cuide de ser igualmente diligente en todas las partes de la obediencia, y sepa que cada deseo, cada omisión de deber, es gravoso para Dios, aunque solo uno lo sea para Él. Mientras haya una traición en el corazón para indulgir en cualquier negligencia al no presionar universalmente hacia toda perfección en la obediencia, el alma es débil, al no dar a la fe todo su trabajo, y egoísta, al considerar más la molestia del pecado que su suciedad y culpa, y vive bajo una constante provocación de Dios. Por lo tanto, no puede esperar ningún resultado cómodo en cualquier deber espiritual que emprenda, mucho menos en este bajo consideración, que requiere otro principio y disposición del espíritu para su cumplimiento.